Latinoamericana de Medicina del Estilo de Vida, el Instituto Español de Medicina del Estilo de Vida, la especial colaboración del Colegio Mexicano de Medicina de Estilo de Vida, la Universidad Ricardo Palma en Lima y de manera especial queremos mencionar y enfatizar la participación y la colaboración recibida de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, México. De esta forma, entonces, este webinar free, este simposio, tiene como objetivo, en primer lugar, revisar y actualizar los conceptos de medicina de estilo de vida relacionada con las enfermedades crónicas, pero de manera especial con la diabetes. Vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de clasificación, vamos a hablar de reversión de la diabetes como uno de los conceptos más destacados en esta nueva disciplina médica, en esta nueva ciencia, que es Lifestyle Medicine o Medicina del Estilo de Vida. Queremos saludar a todos los colegas, equipo de salud, que hoy están conectados a este importante evento científico. Les damos la bienvenida a todos ellos. Están participando de varios países de Latinoamérica y, por supuesto, la participación especial de destacados colegas españoles. Dicho esto, entonces, y habiendo dado la bienvenida a este evento, a este webinar free, estamos junto con la doctora Vania Azali, quien es especialista en endocrinología y nutrición. Ella ejerce su profesión en Sao Paulo, Brasil, en su instituto. Es experta en nutrición clínica y ciencia avanzada de los alimentos y actualmente funge como presidenta de la Asociación Latinoamericana de Medicina del Estilo de Vida y juntos vamos a estar presentando este simposio. Doctora Vania Salis, un breve saludo a la audiencia para continuar con lo que tenemos acá. Bem-vindos a todos. É gusto estar com vocês com a organização do primeiro simpósio de 2024, uma organização e iniciativa ibero-latino-americana del ALMA, juntamente com o IMF, Instituto Espanhol de Medicina do Estilo de Vida, organizado pela figura do Dr. Johnny de la Cruz e Dr. José Luiz Palma, agregando palestrantes ilustrados que irão nos inspirar para esse momento trabalharmos de maneira diferente, buscarmos trabalhar com saúde e investir em pilares da medicina do estilo de vida. A prevenção, a reversão de diabetes tipo 2 e a resistência à insulina é tema de suma importância para trabalharmos hoje este evento. Bem-vindos a todos, desfrutem e vamos chamar para a primeira ponência Dr. José Abelan Alemã, é especialista em medicina interna e diretor da Cátedra de Risco Vascular em la Universidade Católica de Múrcia, Espanha, é vice-presidente fundador do Instituto Espanhol de Medicina do Estilo de Vida e co-diretor e primer em curso de Medicina del Estilo de Vida. Bienvenido. Quizás vamos a hacer un pequeño cambio, doctor Alemán, si nos permite. Siguiendo lo programado, tenemos el honor y el gusto de que hoy nos estén acompañando autoridades de diversos países, y en este caso me estoy refiriendo a México de manera especial. Tengo el honor de presentar al doctor Miguel Ángel Díaz Aguilera, quien es encargado de la dirección del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de México, CENAPRESE, le vamos a solicitar que, por favor, nos dé unas palabras sobre el enriquecimiento de qué hacer en los equipos de salud con herramientas para la promoción de la salud. Por favor, doctor Díaz Aguilera. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches para algunos. Es un placer y un honor estar con ustedes aquí en este magno evento, que sin duda tiene unos alcances muy importantes y ya lo mencionábamos, ¿no? A nivel global, cerca del 70% de las muertes humanas son atribuibles a enfermedades no transmisibles que están muy relacionadas con el estilo de vida. En estas muertes, pues los factores de riesgos más destacados para estos años de vida perdidos, pues son la adiposidad corporal. Antes solo se manejaba el índice de masa corporal, ahora hemos profundizado un poco más en esa parte. El vivir con hipertensión arterial, el vivir con diabetes o con dislipidemias,
el tabaquismo, los estados disglucémicos, todos los factores relacionados con los hábitos. Y pues la tendencia para los años futuros es que van a seguir incrementándose de no hacer nada adicional a lo que se ha hecho, ¿no? Si bien la esperanza de vida a nivel global ha aumentado en los últimos años, los años libres de enfermedad no han crecido proporcionalmente y con frecuencia las muertes secundarias a enfermedades no transmisibles tienen un patrón muy deleterio, ¿no? Porque son de lenta progresión, que causan mucho dolor, mucha incapacidad y ese contexto de incapacidad que es muy costoso, no solo en dinero, sino también en calidad de vida para las personas que lo viven y que en muchas de las ocasiones es una discapacidad cruzada, porque no solo el paciente que la vive, sino alguno de sus familiares que tienen que abandonar estudios o trabajo para el cuidado de estas personas. Entonces, los enormes efectos potenciales de las intervenciones en el estilo de vida sobre la mortalidad y la morbilidad y el costo sanitario de la atención, pues son motivación más que suficiente para el interés actual en la medicina de estilo de vida, en estos cambios. De antaño y desde que estábamos en formación de medicina, nos enseñaban que el tratamiento farmacológico era muy importante. Sin embargo, este mensaje creo que no ha sido del todo correcto, dado que el tratamiento farmacológico en muchas ocasiones y particularmente para el tratamiento de las enfermedades no transmisibles asociadas a estilos de vida, creo que tiene que ser tan importante como el no farmacológico. El tratamiento no farmacológico en muchas de las ocasiones, los colegas lo catalogan como algo opcional que tiene el paciente, pero en realidad no. Justamente estos estilos de vida, cuando seguimos estilos de vida incorrectos, pues son los que nos llevan a tener estos factores de riesgo, a desarrollar estas condiciones de salud. Y precisamente uno de los mensajes clave que tenemos que dar a nuestros pacientes es que tienen que cambiar el entorno que los llevó a ese escollo de salud. Y no solo ellos, sino el entorno en el que viven, porque muchas de las ocasiones pasa que solo una persona tiene conocimiento de esa condición de salud con la que vive, pero algunos de sus familiares más cercanos ya están con ellos también y no la ven. Entonces, definitivamente siguiendo esta definición de la medicina de estilo de vida, tenemos que enfocarnos hacia estas prácticas basadas en la evidencia, sobre todo para la adopción y el mantenimiento de estas conductas que nos van a mejorar la salud y la calidad de vida, empezando por la alimentación saludable, la realización de actividad física periódica y ver más allá: el sueño reparador, el manejo del estrés, el cese de uso de sustancias tóxicas y sobre todo que el paciente tenga una sólida red de apoyo para mejorar sus condiciones de salud. Esta disciplina pues ha mejorado de manera efectiva la prevención y el manejo y a veces la reversión de algunas patologías que conllevan la mayor mortalidad global. Como ya lo mencionamos, desde la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, particularmente la enfermedad coronaria y la obesidad. Entonces, sin más, pues los felicito muchísimo por este gran esfuerzo de poder divulgar a cada vez más colegas profesionales de la salud de la evidencia disponible actualmente para poder hacer frente a este gran reto que tenemos y que sin duda se recrudeció durante la pandemia. Les agradezco mucho y un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Fuertes los aplausos virtuales para el doctor Miguel Ángel Díaz. Nuestros agradecimientos al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de México y por su intermedio a la Secretaría de Salud de México, por supuesto, por esta importante participación y presencia en este webinar internacional. Muy bien, entonces, parte de los objetivos también de esta actividad es mostrar la potencialidad de las colaboraciones que no solamente ahora en Latinoamérica, sino con la participación de España y otros países europeos, ¿no? Hay aquí diversos exponentes que son miembros de la Organización Europea de Medicina de Estilo de Vida, y en mi caso, y otros más, como también embajadores de ELMO,
para Latinoamérica, para Perú, para Brasil, por ejemplo, en el caso de Vania, entre otros. Doctora Vania, ahora sí entonces, si le parece, Sí. presentamos al Ahora, doctor Alemán. gracias pelas palavras. É muito importante estar com a parte governamental em liderança para os cambios em estilo de vida, para prevenção e reversão das enfermidades crônicas. É a hora para a ponência, a primeira ponência, Dr. José Abelán Alemán, que é especialista em medicina interna e diretor da Cátedra de Risco Vascular em la Universidade Católica de Múrcia, Espanha. Bem-vindo, Dr. José Abelán, para la primera ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un honor y un placer compartir con todos vosotros, hermanos latinoamericanos, desde aquí, desde España, esta oportunidad que tenemos de hablar de un tema tan importante como es la prevalencia y repercusiones de la diabetes mellitus. Voy a empezar por hablar de la magnitud del problema de la diabetes. Esto es un mundo sin fin, es decir, es una prevalencia altísima, como podemos ver en la imagen que les presento, en donde cientos de millones de individuos a nivel mundial padecen esta enfermedad y lo que es más importante, que hay aproximadamente otra mitad de los mismos que está no diagnosticado, o sea, que padecen la enfermedad y lo desconocen. Fíjense la importancia del contingente de diabetes que hay, sobre todo en extremo oriente, pero no es nada desdeñable la contribución europea y americana de prevalencia de millones de personas que padecen esta enfermedad. Pero lo doloroso del caso es que la prevalencia es un continuum sin fin porque va aumentando. Si ahora mismo podemos estimar una prevalencia en torno al 8% de población diabética a nivel mundial, para dentro de unos años vamos a ser 1 de cada 10 diabéticos, es decir, y esto no para porque las estimaciones para el año 2040 es que supere el 10% de la población mundial, lo cual ocasiona cuantiosos costes sociales, sanitarios, gasto sociosanitario y contribuye a esta nada desdeñable cantidad que tienen ustedes ahí de mortalidad. En España estimamos que tenemos una prevalencia de diabetes en torno al 7%, es decir, tenemos más de 3 millones de pacientes diabéticos. Y como sucede en la mayoría, en todos los casos, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 es la mayoría, es el 96% de los casos. Pero fíjense cómo uno de los países donde más dramático es esto es México. La diabetes en México alcanza unas cotas muy altas. Es más prevalente en las mujeres que en los hombres, pero están ya por encima del 10% y asociada sobre todo a obesidad. El 80% de las diabetes en México está asociada a la obesidad. Esto nos lleva a un binomio, a un matrimonio muy peligroso, una amistad muy peligrosa, que es la asociación de la diabetes con el sobrepeso y la obesidad. En los pacientes con diabetes tipo 2, el 17,8% aproximadamente se estima que tienen sobrepeso, pero fíjense que el 34% son obesos. Es decir, la obesidad y la diabetes cabalgan juntas. Por lo tanto, voy a hacer una diferenciación para centrarme un poquito en la magnitud del problema de la obesidad. Si, como yo les planteaba hace unos momentos, la prevalencia de diabetes a nivel mundial es muy elevada, no lo es menos la prevalencia de obesidad, entendiendo por un índice de masa corporal por encima de 30 kilos por metro cuadrado de superficie corporal. Fíjense en este planisferio, en granate, tienen ustedes las áreas o los países que tienen una prevalencia de obesidad
por encima del 25%, entendiendo con un índice de masa corporal superior al 30%. Fíjense cómo la contribución americana es muy importante porque tenemos mucha prevalencia de obesidad. El ranking de los 10 países más obesos del mundo lo lidera Estados Unidos, pero México está en segundo lugar de los 10 países con más tasa de prevalencia de obesidad. Fíjense cómo Chile también ocupa el honroso 8º puesto entre los 10 países con más obesidad de todos los que tenemos. En España, a diferencia de Estados Unidos, que es un país de gordos, aquí somos un país de sobrepeso. Es decir, tenemos mucho sobrepeso, pero la prevalencia de obesidad es alta, es el 14%. Lo peligroso es la obesidad infantil, que es la que subyace bajo todo esto, y el 80% de los niños obesos van a ser obesos en la edad adulta. En España tenemos un 14% de obesos, con un índice de masa corporal por encima de 30 y un 40% de sobrepeso, es decir, que la mitad de la población anda con sobrepeso u obesidad. Los 5 países más obesos de Iberoamérica, fíjense como México vuelve a jugar otra vez en la Champions de esta división y tiene un 32,8%, seguido de Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay. Es decir, que el sobrepeso y la obesidad es un drama y es una situación alarmante a tener en cuenta si no hacemos algo para el futuro, porque, como ven aquí, en México, volviendo otra vez a México, fíjense cómo el 8,2% de los niños menores de 5 años tiene sobrepeso u obesidad. Si nos vamos a la franja de 5 a 11 años es el 35%, y el 75% de los adultos mayores de 20 años tiene sobrepeso o obesidad en México. Es decir, es más frecuente tener sobrepeso u obesidad que tener un peso normal. La correlación entre la diabetes, la prevalencia de diabetes y la obesidad es una recta de regresión, como ven, lineal. Es una relación biunívoca y es una evidencia incuestionable tipo A. Si hay obesidad, va a haber diabetes, la lleva de la mano. Y si no, fíjense en estas estadísticas a nivel mundial, en donde en rojo tienen la prevalencia de obesidad por encima de 30 kilos por metro cuadrado de superficie corporal y en azul la prevalencia de diabetes. Observen cómo cuanto más alta es la prevalencia de obesidad, más altas son las tasas de diabetes. Por lo tanto, entre las causas de la obesidad multicausales, volviendo al dicho que decía Ortega y Gasset, un célebre filósofo español del siglo XX, de yo soy yo y mi circunstancia, traducido a este terreno, yo soy yo, es decir, yo soy yo con mi genética y mi interacción con el medio ambiente, mi epigenética. Lo que devenga de mi genética con mi interacción con el medio ambiente va a ser crucial porque puede desencadenar obesidad. Es decir, esa obesidad va a generar un estado de resistencia a la acción periférica de la insulina que culminará con el fracaso de las células beta pancreáticas y llevará a la diabetes mellitus, cerrándose el bucle. Obesidad y diabetes van de la mano. Y si no, les voy a poner el ejemplo de los indios Pima. Los indios Pima es una etnia que tiene una mutación del gen de la calpaína en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 2, que les lleva a desarrollar resistencia a la insulina, diabetes y enfermedad cardiovascular. Cuando los españoles se asentaron aquí y en el virreinato de Nueva España, los indios Pima vivían todos juntos. Cuando Estados Unidos les arrebató la mitad del territorio a México, quedaron parte de los indios Pima en la parte de Arizona y otros en la parte mexicana. Los indios Pima americanos ostentan una de las tasas más altas de obesidad y de diabetes a nivel mundial. Y si ustedes comparan la alimentación, el esfuerzo, ven cómo los americanos se alimentan peor,
realizan muy poco ejercicio a diferencia de sus congéneres mexicanos. Esto hace que en México la obesidad sea inferior entre los indios Pima mexicanos que en sus primos americanos y la tasa de diabetes sea menor. Es un claro ejemplo de cómo la epigenética, actuando sobre una misma base genética, puede originar diversas manifestaciones de obesidad y de diabetes. Por lo tanto, nosotros que defendemos el estilo de vida saludable, es uno de los ejemplos más palmarios que tenemos de cómo la epigenética puede actuar sobre una mala base genética, modificando y retrasando la aparición de la diabetes. Yo me he permitido hacer esta diapositiva personal, en donde vemos que la obesidad y la diabetes cabalgan juntos, van de la mano, y hoy día se habla de diabesidad. Diabesidad que une la obesidad con la diabetes. Porque, sobre todo, la obesidad abdominal, que es la que es más sensible a la acción lipolítica de las catecolaminas y produce mayor producción de ácidos grasos libres, satura al páncreas, la capacidad de liberación de insulina, etcétera. La obesidad, sobre todo abdominal, por una baja de la adiponectina, produce una inflamación de bajo grado, produce un estado de resistencia a la acción periférica de la insulina y conlleva a la diabetes y prolleva una dislipemia, una disfunción del endotelio y un aumento del estrés oxidativo. Todo esto, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que acelera el desarrollo de la arteriosclerosis, que es el denominador común de las enfermedades cardiovasculares. Luego, la obesidad se asocia con un mayor riesgo en los pacientes cardiovascular, en los pacientes con diabetes tipo 2, de desarrollo de complicaciones como ictus, cardiopatía isquémica y mortalidad por todas las causas cardiovasculares. Es mayor en los diabéticos obesos. ¿Qué complicaciones vasculares tiene la diabetes? Pues de siempre en las facultades de medicina enseñamos a nuestros alumnos que la diabetes produce una enfermedad de vaso pequeño, la microangiopatía, pues sobre todo en la retina, produce retinopatía diabética, a nivel vascular renal, nefropatía diabética, y a nivel de los vasa nervorum, produce una neuropatía diabética. Y el desarrollo de la macroangiopatía, que son los vasos de mayor calibre, que puede provocar por el desarrollo acelerado de la arteriosclerosis, arteriopatía periférica, cardiopatía isquémica si son las coronarias, o ictus si son los vasos cerebrales. Luego la diabetes es muy mala compañera de viaje, porque la diabetes conlleva una serie de lesiones microvasculares que empiezan a acelerarse desde el inicio de la enfermedad y macrovasculares. Podemos decir que el diabético padece de sus enfermedades micro, de sus lesiones microvasculares, pero se muere de las macrovasculares. Fíjense cómo la diabetes mellitus es cada vez más frecuente y la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en esta población. Cada muñequito son 2 millones de individuos. Pues estimamos que a nivel del año 2040 habremos sobrepasado los 600 millones de diabéticos. Pero la diabetes mellitus duplica el riesgo de muerte. Tiene un 8,85 de riesgo relativo de mortalidad por todas las causas entre los diabéticos y en 1,76% de mortalidad cardiovascular. Porque los pacientes con diabetes tienen muy frecuentemente cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o una causa nada desdeñable de mortalidad que es la enfermedad renal crónica terminal. Y fíjense cómo la mayoría de la mortalidad, el 70% de las muertes aproximadamente en la diabetes, se producen por lesiones cardiovasculares. El mayor contingente es la cardiopatía isquémica, porque como hemos señalado anteriormente, con la diabetes se acelera el desarrollo de la arteriosclerosis, porque hay una hiperglucemia, una resistencia a la acción periférica de la insulina y una inflamación de bajo grado de la pared, que son los estadios primeros, junto con la disfunción endotelial, para que empiece a producirse el desarrollo y aceleración de la arteriosclerosis. Por lo tanto, me he permitido personalmente poner esta diapositiva. Un individuo se dice que tiene la edad de sus arterias, pero un diabético tiene la edad cronológica que manifiesta más 6, 10 años más
por el deterioro de sus arterias. Vamos a ver cuál es la situación de la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica en los pacientes con diabetes tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares y muerte relacionada con procesos cardiovasculares. Fíjense cómo el 87% de los diabéticos tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, el 75% de todas las muertes, como hemos visto en la diabetes, son por procesos cardiovasculares, lo cual hace dispararse nada menos que un 183% la probabilidad de morir por procesos cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular, como digo, es la primera causa de muerte y discapacidad en la diabetes mellitus, porque conlleva la asociación de cardiopatía isquémica, casi un 10% de los pacientes con diabetes van a sufrir un ictus y un 5,7% van a tener insuficiencia cardíaca. Luego, la enfermedad cardiovascular es la causa más manifiesta de discapacidad. Podemos decir de que 2 de cada 10 pacientes con diabetes sufren enfermedad cardiovascular. Si en España estimamos que un 15% de la población adulta sufre de enfermedades cardiovasculares, esto se dispara a un 20% en la población diabética. El 41% de los ingresos diabéticos son con enfermedades y procesos cardiovasculares. Y 3 de cada 10 pacientes diabéticos sufren enfermedad renal crónica. En España tenemos un 15% de la población adulta que sufre enfermedad renal crónica. Esto casi se duplica en la población diabética. De modo que si tenemos diabetes, tenemos mayor probabilidad de desencadenar por medio de la nefropatía diabética una enfermedad renal crónica terminal. Cuando 2 pacientes están en la sala de diálisis, le pregunta al uno al otro, ¿tú por qué estás aquí? Dice, yo porque soy diabético. ¿Y tú? Yo porque soy hipertenso. El mayor contingente que ocupan las unidades de diálisis de trasplante renal es la diabetes y, en segundo lugar, la hipertensión arterial. Pero si la diabetes está mal controlada, hay mayor riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares. Cada 1% de hemoglobina glicosilada que aumenta el riesgo de enfermedad y de muerte cardiovascular. De modo que si tenemos una hemoglobina glicosilada por encima de 7, se asocia mayormente a insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica y complicaciones cardiovasculares. ¿Qué hemos aprendido? Y estoy terminando de mi intervención. Pues hemos aprendido, a través del estudio STENO2, que un enfoque multidisciplinar mejora el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones. Si controlamos exhaustivamente la glucemia, reduciremos las complicaciones microvasculares. Pero si reducimos los factores de riesgo, sobre todo la tensión arterial, que es tanto o más importante que la glucosa, controlarla en los diabéticos y los lípidos, reduciremos significativamente las complicaciones macrovasculares. Y todo con el denominador común de la modificación del estilo de vida. Porque una pérdida de peso, la obesidad, es muy importante para contribuir a la diabetes, a la hipertensión y a la dislipemia. Pero una pérdida de peso contraataca, por el otro lado, reduciendo la evolución hacia la diabetes, reduciendo la hipertensión y reduciendo la dislipemia. Una pérdida de peso modesta de unos 10 kilos nos va a llevar a reducir un 20-25% la mortalidad total, un 30-40% la mortalidad relacionada con la diabetes y va a disminuir 10 milímetros de mercurio, la sistólica, va a disminuir un 50% el riesgo de diabetes y va a mejorar el perfil lipídico. Por eso, en estudios controlados, que ahora les explicarán mis compañeros, basados en dieta, ejercicio o ambos, la modificación del estilo de vida con una pérdida de peso moderada de un 5 o un 10% y un ejercicio físico de 30 minutos al día han demostrado reducir la progresión hacia la prediabetes, glucosa basal alterada, intolerancia a la glucosa, que son estados prediabéticos, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Vean aquí a mi hombre corriendo. Y esto es para decirles que el sedentarismo es una enfermedad carencial, como el escorbuto que le falta la vitamina C o la pelabra que le falta la vitamina B. Pues el sedentarismo se cura esa enfermedad carencial con el ejercicio. De modo que, fíjense que ahora en el New England recientemente se ha publicado el estudio DIRECT, en donde se reduce la remisión de la diabetes más de la tercera parte solamente
reduciendo el peso, como ahora supongo que les hablarán, pero no solamente eso, si reduce la diabetes, mejora la presión arterial, baja los triglicéridos, sino que vive la gente más feliz, y es muy importante, mejora su calidad de vida. Fíjense qué diapositiva más bonita para terminar mi ponencia. En marcha contra la obesidad para frenar el desarrollo de la diabetes. Alimentación y ejercicio es la base de todo esto para mejorar esta situación tan alarmante en la que nos encontramos. Desde mi universidad, esta foto de aquí, les deseo a ustedes muchas gracias por haberme escuchado. Muitas graças, Dr. José Abelán, pela excelente ponência, muito inspiradora. Uma coisa muito importante que deve estar com nós outros é que o diabetes e a obesidade são uma situação de carência de um melhor estilo de vida. Graças por tudo e vamos ficar para guardar para a discussão com uma frase que falaste, que é: o indivíduo tem a idade de suas artérias. Después vamos a discutir más. Muy bien, a continuación tengo el enorme placer de presentar a un destacado médico, profesional, investigador. Me refiero al doctor José Luis Palma, a quien tuvimos el gusto de conocer desde el año pasado. El doctor José Luis Palma ejerce como cardiólogo clínico y preventivista en Madrid, España. Es director del Servicio de Cardiología en Blue Healthcare y presidente fundador del Instituto Español de Medicina de Estilo de Vida. Es miembro del Comité Científico de la European Lifestyle Medicine Organizations. Es director del primer curso online sobre medicina de estilo de vida, que más tarde vamos a comentar, y actualmente está disponible en la plataforma digital del Colegio de Médicos de Madrid. De esta forma, entonces, recibimos al doctor José Luis Palma. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Johnny, por esta amable presentación que has hecho. En cierto punto y en ciertos aspectos un poco exagerada, pero no te voy a desdecir por lo que me favorece. Quiero, antes de empezar mi comunicación, expresar mi más cordial bienvenida a todos los asistentes a este evento y además, cómo no, dar las gracias y expresar mi más efusivo saludo a los que me acompañan esta tarde en este webinar y de modo muy especial al Departamento de Salud Pública del Estado mexicano de Tamaulipas y, cómo no, al que fue fundador y presidente del Colegio Mexicano de Medicina de Estilo de Vida y que tanta ayuda y tanto soporte técnico nos ha prestado, que es el doctor Lujan Flores, que intervendrá en el último lugar. Vamos a ver si yo soy capaz de poner esto en marcha. Creo que ahora sí. Bien, hemos empezado por el final. Vamos a ver si me voy al principio de mi presentación, que está aquí. Bien, a mí me encargaron que me ocupase durante los próximos 15 minutos aproximadamente sobre cómo podemos prevenir, tratar e incluso revertir la diabetes mellitus tipo 2 a la que se ha referido el doctor Abelán, con estrategias de medicina de estilo de vida. No es fácil, pero es una realidad patente hoy en día y a ello tenemos que tender porque es una obligación de todos nosotros. Yo no voy a incidir mucho más en lo que ya ha comentado el doctor Abelán, en el sentido de que la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 a escala mundial, con ciertas diferencias entre diferentes países y continentes, pero la prevalencia es muy alta. En este momento hay 463 millones de personas
conocidas como diabéticas, pero esto es como una especie de la punta del iceberg porque serán muchísimos más. Aquí en la diabetes casi se aplica, como en la hipertensión arterial, la regla de las mitades. La mitad de los diabéticos lo desconocen y la mitad de lo que conocen no se trata adecuadamente. Pero las previsiones son bastante desalentadoras porque se estima que para el año 2030 podrá haber 578 millones de diabéticos en todo el mundo, lo cual supone un 10,2 y 700 millones para el 2045. Como ustedes saben, la diabetes mellitus es una enfermedad de largo recorrido y en ese largo recorrido la intervención médica es crucial, sobre todo en las primeras etapas, en las etapas prediabéticas. Como ustedes conocen, se considera una glucemia normal cuando la hemoglobina glicosilada está por debajo del 5,7%, cuando la prediabetes, en el estado de prediabetes, esa hemoglobina glicada está entre el 5,7 y el 6,4%, y la diabetes se establece como un diagnóstico de certeza cuando la hemoglobina glicada está por encima de un 6,5%. Lo mismo ocurre con la glucemia basal y con el test de tolerancia a la glucosa cuando se administran a los pacientes diabéticos o prediabéticos una solución con 75 gramos de glucosa. Es evidente que cuanto más larga es la evolución de la diabetes, mayores problemas, como ya nos ha explicado el doctor Avellán, va a tener desde un punto de vista fundamentalmente cardiovascular, pero en las etapas iniciales, en este largo recorrido que podemos cifrar casi en 25 años, la medicina de estilo de vida puede actuar de manera muy eficaz en las etapas tempranas de la enfermedad, cuando se detecta primero una carga genética, pero un entorno epigenético que haga favorable el desarrollo de la enfermedad, y además cuando esto se detecta desde un punto de vista clínico una resistencia a la insulina o una intolerancia a los alimentos hidrocarbonados. Es en esa etapa donde podemos actuar más selectivamente. Les decía que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad de largo recorrido y, como nos ha explicado el doctor Avellán Alemán, pues sus grandes complicaciones microvasculares y macrovasculares son las que tenemos que temer. Miren, yo he trabajado durante muchísimos años en unidades de cuidados intensivos y también en unidades coronarias por mi formación de cardiólogo, y les puedo decir que el 30% de los pacientes que acuden a una consulta de cardiología por un problema fundamentalmente cardiovascular, ese 30% ya son diabéticos o por lo menos son intolerantes a la glucosa. Y en mi larga experiencia médica les puedo decir que el 80% de los pacientes diabéticos, el 80% de los pacientes con enfermedad cardiovascular han sido previamente diabéticos. Yo, en esta larga experiencia médica, no he visto nunca morir un paciente en el entorno en el que trabajo por un problema metabólico. Sin embargo, por una enfermedad cardiovascular, sea infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca o ictus, es la causa de muerte más común en los pacientes diabéticos. Nosotros en los últimos años, como nos explicaba al principio el doctor Aguilera, pues se nos ha dicho que las enfermedades se tratan básicamente con fármacos, y esto, que es una gran verdad, no deja de ser también una verdad un poco a medias, porque hoy en día la prevención por un lado y las modificaciones del estilo de vida por otro son fundamentales para evitar las complicaciones de numerosas enfermedades crónicas no transmisibles, como las definió la OMS, y que en el 86% de los casos de estas enfermedades, como son las cardiovasculares, el cáncer, las artrodegenerativas, las neurodegenerativas, tienen su origen en un mal estilo de vida. En España, por ejemplo, el 70% de las consultas que se producen en asistencia primaria son como consecuencia de síntomas que derivan de un mal estilo de vida. Por tanto, es muy importante adelantarse a los acontecimientos patológicos para evitar la enorme morbimortalidad de las enfermedades crónicas no transmisibles. Hemos asistido durante muchos años a que las enfermedades crónicas per se no son reversibles. Hoy en día estos conceptos están cambiando y yo voy a tratar de darles a ustedes algunas referencias basadas en el estilo de vida, que, como ustedes saben, los americanos, los estadounidenses y los británicos también
cimentan la medicina de estilo de vida en 6 pilares. Nosotros, en la Organización Europea de Medicina de Estilo de Vida, las hemos ampliado a 8 y son las que aquí ustedes ven: nutrición, actividad física, higiene del sueño, salud mental, el abuso o el mal uso o evitar el uso de sustancias tóxicas. También la actividad sexual y la fertilidad forman parte del estilo de vida. Una gran trascendencia tienen las relaciones sociales. Vivimos en un mundo muy intercomunicado a través de las redes sociales e Internet, pero estamos más aislados que nunca y eso no trae consecuencias buenas. Y por otro lado, la polución ambiental, cuyo impacto es decisivo. Desde hace ya algunos años aparecen numerosos documentos que indican que con medidas de estilo de vida se puede revertir la diabetes, sobre todo cuando se hace en los estadios iniciales. En este estudio, que se ha vuelto a publicar recientemente, como comentaba el doctor Alemán, el estudio DIRECT, publicado en 2016, pues fue el primero que puso de manifiesto que en un seleccionado grupo de pacientes diabéticos, con medidas de estilo de vida, se puede revertir la diabetes suprimiendo poco a poco la reversión. Y es de lo que voy a hablarles en los siguientes minutos. Diariamente aparecen constantes comunicaciones en revistas médicas especializadas sobre la trascendencia que puede tener las estrategias de medicina de estilo de vida para prevenir la enfermedad y también para tratar de revertirla e incluso suprimir medicamentos, desprescripción de medicamentos, como llaman los anglosajones, a este tipo de actividad con medicina de estilo de vida. Este es un webinar que se produjo el verano pasado por el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida, al cual yo tuve el privilegio de asistir. Ahí les voy a relatar cuáles son las bases clínicas para la desescalada farmacológica con estrategias de medicina de estilo de vida. Por definición, la desescalada terapéutica con medicina de estilo de vida es un proceso planeado y supervisado para la reducción o la supresión de los fármacos antidiabéticos, que no olvidemos que todos tienen sus efectos secundarios y que incluso algunos pueden ser peligrosos, y hay unos de ellos que son carentes de un beneficio clínico probado. Pero la historia de la desprescripción la estrategia de medicina de estilo de vida no es algo que haya aparecido ayer, ni siquiera el año pasado. Hasta 1921, como ustedes saben, cuando los científicos canadienses Banting y Best descubrieron la insulina, hasta ese momento los pacientes diabéticos se trataban con estrategias de medicina de estilo de vida, suprimiendo los azúcares, los hidratos de carbono de alto índice glucémico, normalizando el peso si es que había exceso y, por otro lado, facilitando el ejercicio físico. Los objetivos de la desescalada farmacológica tienen como principal motivo la reducción progresiva de la polifarmacia. Un diabético, como contaba el doctor Avellán, no suele ser habitualmente diabético aislado, suele ser hipercolesterolémico, suele ser hipertenso, tiene otras patologías asociadas y por tanto se le obliga a consumir a diario una polifarmacia que no está exenta de efectos secundarios. La medicina de estilo de vida con esta estrategia trata también de reducir efectos secundarios indeseables en los pacientes diabéticos, mejorar el pronóstico y la calidad de vida, mejorar la adherencia del paciente a estas estrategias, porque como ustedes saben, en medicina de estilo de vida, el paciente se sitúa en el centro de la estrategia terapéutica y forma equipo con su médico para entre ambos, o con un equipo médico más amplio, para entre ambos abordar las soluciones con estrategias de medicina de estilo de vida para luchar contra las enfermedades crónicas no transmisibles. El paciente de cualquier patología que se inicie en la medicina de estilo de vida es también autor de su propio tratamiento. Evidentemente, proponerle a un paciente que le vamos a ir quitando poco a poco la medicación que viene tomando posiblemente desde hace mucho tiempo, pues tiene sus aspectos positivos. El paciente ve ciertos aspectos positivos en esta estrategia y también efectos negativos. Entre los positivos podríamos citar pues la pérdida de peso, que a todo el mundo interesa, el bienestar físico y mental que se logra cuando se
reduce el peso y se puede hacer más ejercicio físico, la reducción de fármacos la ven como algo positivo y la toma de acción en su propio tratamiento. Y por tanto esta aceptación es bien recibida por los pacientes a los que se les propone una reducción de medicación con estrategias de medicina de estilo de vida. Pero por otro lado tiene aspectos negativos, muchos desconfían de la utilidad del método, hay un riesgo de hipoglucemia marcado cuando se sigue de manera estricta y muy rígida las normas que se promueven con la medicina de estilo de vida para el tratamiento de la diabetes tipo 2. El paciente muestra un temor a las recaídas. Si le retiramos la medicación, él piensa que va a recaer por mucho que insista en aceptar la prescripción médica de reducir el peso y la dieta fundamentalmente, y esto le lleva a un estado de preocupación permanente. En la reversión de estilo de vida en la diabetes, la reversión de la diabetes mellitus debería ser un objetivo prioritario en todos aquellos médicos que tratan este tipo de patologías. Y este propósito es uno de los objetivos del Instituto Español de Medicina de Estilo de Vida, que me honro en presidir, recomendando acciones y estratégicas en las que cabría destacar fundamentalmente la dieta, por otro lado el ejercicio físico, la higiene del sueño. Sabemos que los insomnes consumen hasta 300 kilocalorías más al día, eso promueve obesidad, esa obesidad promueve menos actividad física y por tanto es un círculo vicioso que se retroalimenta entre estas distintas patologías. La salud mental es muy importante en la desprescripción farmacológica en la diabetes mellitus tipo 2 y, por supuesto, tratar de eliminar otras sustancias que inciden desfavorablemente en esta estrategia, como es el alcohol, el tabaco y otras sustancias adictivas perniciosas. Hay numerosos trabajos, como el que le pongo aquí, publicado en 2020 en el American Journal of Lifestyle Medicine, en el cual pues adopta una posición y tiene unas conclusiones muy alentadoras en lo que se refiere a la supresión de la administración farmacológica en la diabetes mellitus tipo 2, alterándola con estrategias de medicina de estilo de vida. Las bases fundamentales para la desescalada es reducir la medicación para reducirla simultáneamente la glucosa plasmática hasta alcanzar unos valores de hemoglobina glicada inferior a 6,5 mediante modificaciones dietéticas y con ejercicio físico. No obstante, como médicos y como seres humanos, tenemos que aceptar que los límites existen y que no siempre, por mucho que uno se empeñe, se consigue el objetivo deseado. Y en relación a esto, también tengo que decirles que es muy importante seleccionar al candidato. No todos los diabéticos valen para beneficiarse de las estrategias de medicina de estilo de vida, sino que son una serie de condicionantes y de factores que el médico tiene que desvelar para saber si este sujeto que yo tengo para tratarlo con estrategias de medicina de estilo de vida va a responder de manera favorable o no. Hay que establecer y pactar con el paciente un plan de acción para saber cuándo se inicia la desescalada farmacológica y seleccionar, como ya les explicaré un poco más adelante, los fármacos elegidos. Y durante la desescalada hay que vigilar si la terapéutica se está cumpliendo o no. Hay que hacer una serie de controles muy estrictos, unos de carácter bioquímico y otros de carácter somático. En relación a los bioquímicos, es importante al inicio del tratamiento hacer una glucemia en ayunas, una postprandial y una postejercicio, porque eso nos va a posicionar sobre el ritmo circadiano que tiene la glucemia en un sujeto concreto. Es muy importante que el paciente también se haga una monitorización periódica de su glucemia con punción en el pulpejo del dedo y sería deseable también que en este tipo de tratamiento se haga una monitorización continua, que hoy en día es algo muy fácilmente realizable porque la información es mucho más precisa. Es importante hacer un estudio de la hemoglobina glicosilada al inicio de la terapia o antes de la terapia, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y en este momento aprovecho para decirles que la desescalada terapéutica no es cosa de poco tiempo. La desescalada terapéutica en la diabetes tipo 2 lleva prácticamente un periodo muy largo y para muchos durante el resto de su vida. Se sabe que con la desprescripción farmacológica se puede producir un estado de cetosis y por tanto es importante detectar las cetonas a los 2, a los 4 y a los 6 meses. También valorar
otros parámetros bioquímicos que son desfavorables porque se asocian y ensombrecen el pronóstico del paciente diabético, como son los lípidos, fundamentalmente los triglicéridos, y esto se debe hacer al inicio del tratamiento o antes de iniciar la terapia a los 6 meses, y una glucosuria al inicio a los 3 y a los 6 meses. Y con respecto a los datos antropométricos y clínicos que debemos evaluar, es el índice de masa corporal, que cada vez es menos aceptable por la prensa científica internacional. Es mucho mejor ir a otros equipos que pueden determinar los compartimentos corporales, me refiero al compartimento magro, al graso, a la cantidad de agua que tenemos, etcétera, y se aproxima mucho más a la adiposidad que tiene el paciente diabético y el paciente obeso también, si hacemos en vez del índice de masa corporal el índice cintura-cadera, que resulta de dividir el perímetro de cintura por la altura, que nunca debería ser superior a 0,40 en mujeres y a 0,55 en los varones. El perímetro de cintura es obligado a hacerlo también. La composición corporal, como les decía antes, es conveniente hacer una ecografía hepática y al inicio y al final, porque ya saben ustedes la correlación tan directa que existe entre la diabetes, la obesidad y el hígado graso, el hígado graso no alcohólico, que es una de las enfermedades que hoy en día se están poniendo de relieve por el impacto que tiene en la mortalidad global. Hay que hacer, obviamente, medidas de presión arterial y de frecuencia cardíaca al inicio y cada 2 meses, y hacer un cuestionario de calidad de vida para que el paciente que está en la fase de desescalada terapéutica, el paciente diabético, nos diga cómo le va, qué efectos secundarios tiene y qué es lo que le está reportando desde un punto de vista de su propio confort esta revisión farmacológica de la medicina de estilo de vida. El criterio fundamental para saber si estamos en el buen camino es la hemoglobina glicosilada. Y estamos en el buen camino cuando después de la desescalada terapéutica en este tipo de diabéticos, este dato es inferior, igual o inferior a un 6,5% durante 3 meses, por supuesto en ausencia de cirugía bariátrica o con fármacos antidiabéticos, incluida la insulinoterapia. Hay un estudio que les pongo aquí en la parte inferior de la diapositiva, publicado el año pasado, en 2022, en el American Journal of Lifestyle Medicine, y que es muy aleccionador en torno a todo esto que estamos hablando. En la desescalada hay que tener unas ciertas prioridades, y todos reconocen como una alta prioridad que la retirada farmacológica debe hacerse primero con aquellos fármacos que causan más crisis de hipoglucemia, y ninguno mejor que ellos que la insulina, sea lenta, sea rápida o de efecto intermedio, y también los fármacos, las sulfonilureas, que son cada día menos empleadas, pero que también se saben que son inductoras en muchos casos de efectos indeseables, y que todo el cortejo sintomático que lleva consigo una hipoglucemia brusca. Si la tolerancia es buena, con la retirada de estos fármacos se deben seguir con otros fármacos que pueden estar tomando los pacientes, iniciándose con la metformina, siguiéndose con los agonistas del receptor GLP-1, las famosas glutidas, que están hoy día tan de moda por la reducción que hacen del peso corporal, siguiendo luego con los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa a nivel del túbulo renal, las glifocinas, y acabando con los inhibidores de la DPP-4, las gliptinas. Y es una prioridad intermedia, pero como ya les decía antes, es muy importante prevenir un estado de cetoacidosis, y eso se puede evitar o prevenir evaluando las cetonas en sangre. Ya para ir resumiendo todo lo que les estoy diciendo, los caminos preferenciales para reducir la medicación antidiabética en los pacientes diabéticos, insisto, muy seleccionados, es el ejercicio físico. En este estudio publicado el año pasado en el British Medical Journal of Sports Medicine en 2023, un grupo de 60.000 adultos sanos de una edad media en torno a los 50-55 años, fueron divididos en 2 grupos. Uno, el grupo A, que practicaba un ejercicio físico de algo más de 1 hora al día, mientras que otros no practicaban prácticamente ningún ejercicio. Fueron seguidos durante 7 años y al final se demostró que los pacientes que hacían ejercicio tenían un 74% menos de probabilidades de desarrollar una diabetes mellitus complicada. Y a todos estos grupos se les hicieron estudios genéticos para saber el impacto que la genética podía tener en la prevención o en la aparición, en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2,
y se vio que con independencia de la carga genética negativa que pudieran tener estos individuos, aquellos que practicaban ejercicio físico tenían, con independencia de la carga genética, menos posibilidades de desarrollar diabetes mellitus, con lo cual estos autores de este trabajo llegaron a la conclusión de que el estilo de vida en sí mismo, caracterizado en la dieta y el ejercicio físico en los pacientes diabéticos, es más importante que la carga genética para prevenir y para evitar las complicaciones severas que tiene la enfermedad cardiometabólica. Como les decía el doctor Johnny de la Cruz en su intervención, en el Instituto Español de Medicina de Estilo de Vida, en conexión y con la cooperación de la Asociación Latinoamericana de Medicina de Estilo de Vida, iniciamos a partir del 1 de septiembre un curso online de medicina de estilo de vida compuesto por 60 capítulos agrupados en 20 bloques temáticos, y si ustedes quieren, abajo tienen un link para entrar en ese. Todo está colgado en la plataforma digital del Colegio de Médicos de Madrid. Hay muchísimos inscritos, que incluso ya algunos han terminado el curso. Estamos recibiendo un excelente feedback de los alumnos y, por tanto, yo les aconsejo, si quieren iniciarse en el estudio de la medicina de estilo de vida, esta sería una buena forma de hacerlo. Es importante que los pacientes que seleccionemos para hacer una desescalada progresiva de la farmacología en la diabetes mellitus tipo 2 tengan conocimientos culinarios. Yo no les digo que sean grandes chefs, pero sí por lo menos que interesarlos en la práctica de confeccionar, de cocinar sus propios alimentos, indicándoles cuáles son los nutrientes que los componen, cuáles son los componentes positivos, cuáles los negativos, porque esto se ha demostrado en algunos estudios que interesarse por la cocina en un paciente diabético le lleva a una mejor estabilidad de su balance glucémico. La dieta tiene un efecto determinante. En numerosos trabajos yo les he puesto aquí, porque la dieta vegana, si se sigue una dieta vegana, que es una dieta muy, pero que muy recomendable, tiene algunos pequeños carencias, pero puestos en el platillo de la balanza, en la dieta vegana, u otras dietas parecidas, pues esto tiene un impacto muy positivo en la diabetes mellitus tipo 2 e incluso ayuda, es un coadyuvante fundamental en la reducción farmacológica progresiva cuando se siguen estrategias de medicina de estilo de vida. Y para terminar, creo que esta es mi última diapositiva, creo que sí. No quisiera echarles un jarro de agua fría con todo lo que le vengo diciendo, que han sido cosas, la mayoría buenas, pero ha aparecido hace una semana, en enero de este mismo año, hace aproximadamente 10 días, un estudio que fue publicado por un grupo de Hong Kong, que llegaron a estudiar hasta 37.000 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y les fueron retirando progresivamente la medicación antidiabética y les insistieron en medicina de estilo de vida. Los resultados no fueron nada alentadores, pero tengo que advertirles que hay una controversia bien establecida y que se resolverá posiblemente en el futuro, de que no todos los protocolos de seguimiento son iguales y, por tanto, no todos los resultados son los mismos. Hay estudios que indican que la desprescripción es buena y positiva y alcanzable, frente a este otro que indica que a los 8 años de seguimiento solamente un 6% de los pacientes que fueron incluidos estaban con una glucemia normal, mientras que a los 3 años, es decir, un periodo relativamente corto de seguimiento, el 67% de los pacientes que en los estadios iniciales habían conseguido una reducción significativa de la glucemia habían vuelto a recaer. Por tanto, en medicina de estilo de vida, yo, para finalizar mi intervención, les recomiendo dos cosas. Seleccionar muy bien al candidato, saber si desde un punto de vista personal y psicológico está decidido a seguir los consejos médicos y advertirle que esto a veces funciona y a veces no, pero que lo uno no excluye lo otro, porque siempre tendremos el recurso de recurrir, como en estos casos recurrieron a la cirugía bariátrica, que se muestra como una herramienta, como un arma de trabajo contra la obesidad y contra la diabetes muy poderosa, pero también tenemos hoy en día fármacos como los agonistas del GLP-1 que tienen una acción determinante en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Les quiero agradecer su atención y nos veremos en la discusión que moderará la doctora Vania Asali y el doctor Johnny de la Cruz. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor José Luis Palma por esta excelente presentación. Vamos a guardar los comentarios para los momentos de la discusión al final, pero realmente muy actual, muy práctica, muy aplicativa la presentación que hemos escuchado, la magnífica presentación del doctor José Luis Palma. Gracias por la presentación, doctor José. Ahora es un gusto y un honor llamar doctor Luján Flores Gutiérrez. Es un especialista en medicina interna y diabetología, certificado por el Consejo Internacional de Medicina del Estilo de Vida, es presidente del Colegio Mexicano de Medicina del Estilo de Vida. Atualmente desempenha-se como diretor de Medicina de Estilo de Vida em la Secretaria de Saúde de Tamaulipas, desde onde dirige o diplomado em Fundamentos de la Medicina del Estilo de Vida, com aval acadêmico da Universidade Autônoma de Tamaulipas. Bem-vindo, Dr. Luján, para a última ponência. Bien, muchas gracias por la introducción, Vania. Es un gusto saludarles y realmente un privilegio, ¿no? Poder compartir este espacio junto a todos ustedes en la realización de esta primera actividad de colaboración entre distintas sociedades científicas y agrupaciones de profesionales, con la intención de avanzar en esa interacción que es necesaria, ¿no? Entre el sector público, el sector privado, las asociaciones profesionales y científicas, para poder llevar un mejor cuidado, ¿no? A nuestros pacientes en distintas partes del mundo. Y voy a permitirme compartir pantalla para comenzar. Vamos a ver. Bien. Puse este reloj aquí para que no olvidemos, con varias intenciones. Lo primero, recordar toda la carga de mortalidad, de morbilidad, la carga económica que la diabetes acarrea, ¿no? Cada 6 segundos, de acuerdo con el último Atlas, la última versión disponible del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, cada 6 segundos fallece alguien por consecuencia directa de la diabetes y sus complicaciones. Y lo segundo es porque inicio una batalla contra el reloj, porque me encomendaron hablar sobre distintos protocolos de remisión de diabetes. Y bueno, vamos a ello. Hay mucho material y poco tiempo. Se ha mencionado ya el papel de la cirugía metabólica, de la cirugía bariátrica en la remisión de diabetes. Y este paper que ustedes pueden ver en pantalla, publicado en Anales de Cirugía en 1995, por quien hoy en día se considera el padre de la cirugía bariátrica, el doctor Walter Porys, de la Universidad de Carolina del Norte, es publicado justo el mismo año en que se había publicado el UCAPDS, los primeros resultados de UCAPDS, donde se afirmaba la irreversibilidad, ¿no? o la naturaleza inexorablemente progresiva de la diabetes tipo 2 en el UCAPDS. Pero bueno, ese mismo año sale esta publicación y el título no lo pudieron elegir mejor, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado? Y aquí ellos están compartiendo series de más de 300 pacientes sometidos a cirugía bariátrica que habían experimentado, de los cuales un poquito más del 90, el 91% de esos pacientes habían experimentado remisión de diabetes. Hay que aclarar que este grupo estaba realizando derivación biliopancreática, ¿no? Que es una cirugía que hoy en día no se usa por la proporción de complicaciones que pueden tener. En la gráfica que acompaña este titular, digamos, esta primera página del paper que ellos publican, se ve la respuesta fantástica de una paciente que justo antes de ser sometida a la intervención tenía glucemias de ayuna de más de 300 miligramos por decilitro. Vemos como a los pocos días, incluso en la primera semana, antes de concluir la primera semana, ya sus valores de glucemia de ayuna rozaban los valores normales. Vemos también las concentraciones plasmáticas de insulina como bajan. Y esto dio pie a múltiples hipótesis, todas ellas muy interesantes, pero que el tiempo hoy no nos permite abordar, ¿no?
Desde 2004, desde inicios de la década del 2000, el grupo del doctor Ravi Ratnakaran en Ontario, en Toronto, ha estado publicando sobre algo que fue un hallazgo de ellos, ¿no? Y es el efecto que tiene la terapia intensiva con insulina por corto tiempo, entre 3 y 5 semanas, administradas en personas con reciente diagnóstico. Y el umbral que ellos han usado es hasta 2 años después del diagnóstico de la diabetes, con excelentes resultados, logrando remisiones por encima del 50% de los casos, aprovechando una ventana de oportunidad que se relaciona, ¿no?, con la lipo y glucotoxicidad en las células beta, que está muy presente al inicio de la diabetes y que cuando es intervenida, en este caso, con dosis bajas, pero en esquemas intensivos de insulina, pues logran inducir remisión que se sostiene por 2, 3 años, ¿no? Hay algunos ensayos clínicos publicados, incluso hay metaanálisis disponibles porque estos resultados se han luego replicado en distintas partes del mundo. Ellos afirman entonces haber detectado o proponen la presencia de una ventana de oportunidad, algo así como la luna de miel que conocemos también de la diabetes tipo 1, pero en la diabetes tipo 2. Entonces, tenemos ya dos maneras bien reconocidas, muy bien descritas, con muchas publicaciones, de maneras como se puede inducir la diabetes de tipo 2 a remisión. Y este paper que pueden ver ustedes en pantalla, publicado en Diabetes Care en 2013, los investigadores se hacen una pregunta bastante interesante, ¿no?, referente a la remisión de diabetes en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, y se preguntan, ¿es la dieta o es la cirugía en sí? Y plantearon una experiencia bastante interesante, y es que pacientes fueron ingresados al hospital y fueron sometidos al mismo protocolo posquirúrgico, ¿no? Se les dio la misma alimentación que se le da a una persona que es sometida a una gastrectomía en IDERRUX, y compararon los resultados, el seguimiento con sus glucemias de ayunas y otros parámetros que no alcanzamos a revisar. Y podemos ver la comparación con pacientes sometidos a la cirugía, ¿no? Podemos ver cómo al cabo de 9, 10 días ya sus glucemias basales son iguales. Sin embargo, el resultado entre ese lapso de tiempo pareciera ser mejor, favorecer incluso a aquellas personas que recibieron solamente la intervención nutricional, que de más está decir que fue bastante agresiva, con menos de 500 calorías al día, ¿no? Un balance energético severamente negativo. Aquí que podemos ver la conclusión, ¿no? Entonces, bien, mucho interés, muchas publicaciones finalmente motivan a la Asociación Americana de Diabetes en 2009 a citar una reunión de consenso para definir, ahí ustedes pueden ver el título, ¿no?, de la publicación de este consenso, cómo definimos a la cura de diabetes, ¿no? Y al principio estos fueron los criterios que se definieron: remisión parcial, completa y prolongada, que es nada más con carácter informativo que se los presento, porque en 2021 se revisaron estos criterios y se actualizaron. La publicación también está en Diabetes Care del año 2021, y estos son los criterios actuales, ¿no? Valores de hemoglobina glucosilada menores a 6.5%, 3 meses después de haber suspendido toda la terapia farmacológica con potencial de disminuir los niveles de glucemia, 3 meses después de cualquier procedimiento quirúrgico orientado a la disminución de peso y de glucemia, y al menos 6 meses después de haber iniciado una intervención en estilo de vida. Bien, y es importante para poder hacer una conexión entre lo que se ha mencionado previamente en este webinar sobre el control de peso, sobre las intervenciones sobre el peso y la remisión de diabetes. Es necesario citar este papel seminal del Dr. Roy Taylor y su grupo en Newcastle, publicado en la revista Diabetología, que es el órgano de difusión de la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes, y se publica en 2011. Es la primera de una ruta muy bien elaborada de investigación clínica que permite poner las bases de lo que hoy
entendemos como remisión de diabetes, ¿no? Esta es una prueba de concepto, por eso son tan pocos pacientes, 11 pacientes en el grupo de intervención y 8 pacientes en el grupo control, en promedio de 50 años, con menos de 4 años desde el diagnóstico de la diabetes, en promedio un índice de masa corporal de 33, sometidos a una dieta hipocalórica severa. Ok, esto está conectado con lo que mencionaba anteriormente, balances energéticos severamente negativos. En este caso, la intervención fue de 600 calorías al día, con mediciones a la semana 1, 4 y 8 de seguimiento. Y vamos a ver nada más algunos hallazgos que resultaron muy interesantes. En primer lugar, miren ustedes cómo la glucemia de ayunas en las personas que entran a la intervención, al finalizar la primera semana ya está muy parecida a los del grupo control. Y vemos cómo esto se relaciona inversamente con lo que ocurre con la grasa visceral, ¿no? Y específicamente vemos cómo a medida que va bajando la grasa en el hígado, el contenido de triglicéridos por centímetro cuadrado de tejido hepático, va bajando también los niveles de glucemia de ayuno. Esto está muy bien entendido, ¿no? Y vean cómo aumenta la sensibilidad a la insulina hepática o central a medida que disminuye la infiltración grasa hepática. Pero veamos qué sucede en el páncreas, ¿no? El hígado y el páncreas trabajan en sociedad, es una sociedad bastante estrecha. Vemos cómo a medida que va bajando la infiltración grasa pancreática, se va recuperando la respuesta de insulina de primera fase, ¿no? Esto va un poco más despacio que los cambios que se ven en el hígado. Sin embargo, fueron muy bien documentados. Y hay personas que participaron en estos estudios que con pérdidas aproximadas alrededor de 1 gramo de grasa en el páncreas lograron recuperar una función de masa de células beta. Bien, se publicaron varios papers en el medio, ¿no?, que fueron llevando la ruta, pero pues el tiempo no nos permite cubrirlos. Nos saltamos a 2018 cuando se publica el tan esperado ensayo clínico DIRECT, que ya ha sido citado por mis compañeros previamente, ¿no? Así que voy a pasar rápido por él. Individuos entre 20 y 65 años. Esto ya es una experiencia de la vida real, ¿no? La intervención que se diseñó en laboratorio es llevada a la vida real en individuos entre 20 y 65 años que tuvieran menos de 6 años desde el diagnóstico, con un índice de masa corporal entre 27 y 45 y que no estuvieran recibiendo terapia con insulina. La intervención consistió en reemplazo dietario completo, entre 825 y 850 kilocalorías al día por 3 a 5 meses, con reintroducción alimentaria escalonada por 2 meses y un soporte estructurado por grupos de apoyo para mantener la reducción del peso alcanzado. Este es el diseño de este estudio, cómo se seleccionaron los centros y los pacientes. Bien, algo de esta gráfica ya vimos, así que lo vamos a poder pasar rápidamente. Vemos aquí distintas gráficas, ¿no? Aquí estoy señalando la tasa de remisión de diabetes que se logra al primer año de la intervención en DIRECT contra la tasa de remisión en el grupo control, ¿no? 46 contra 4%. Uno de los objetivos primarios era ver cuántas personas lograban perder 15 o más kilos de su peso inicial, y una cuarta parte de los pacientes, el 24%, logró ese objetivo. Y vemos ustedes la relación clara y directa o proporcional entre la pérdida de peso y la remisión de diabetes. Aquellas personas, el 86% de quienes perdieron 15 kilos o más lograron remitir, el 57% de los que pierden entre 10 y 15 kilos, 1/3 de aquellos que pierden entre 5 y 10 kilos, y quienes pierden menos de 5 kilos, hasta un 7% vieron remisión de su enfermedad. El seguimiento 2 años después nos mostraba que de 46% había disminuido a 36%, contra 3% de pacientes del grupo control que seguían en remisión, con una significancia estadística bastante alta, de una P0001. Bien, así se ve la alimentación de los pacientes que participaban en DIRECT, ¿no? Aquí tenemos su desayuno, aquí tenemos su almuerzo o comida, y esta era su cena. Después podemos hablar más de eso.
si quieren. Así que tratando de resumir un poco, hasta ahora hemos hablado de cirugías altamente invasivas, con potenciales complicaciones, sin embargo muy efectivas. Hemos hablado de esquemas intensivos de insulina en pacientes detectados de manera temprana, de manera muy oportuna, y hemos hablado de restricción calórica severa, ¿no? Sin embargo, como dice el meme aquí que podemos ver en pantalla, estaría interesante ver si hubiera una manera un poquito más abordable o más amigable de acercarnos a la remisión de diabetes, algo que pudiera estar de pronto más al acceso de la mayoría de personas. Y entonces nos tenemos que ir un poco más atrás, a 1979, para ver esta publicación del doctor Anderson, donde él comparte una experiencia realmente muy interesante en la revista americana de nutrición clínica. Seleccionaron 20 hombres, es una selección al azar, con diabetes tipo 2. En esa época no existía esta clasificación, así que se llamaban personas con diabetes no dependientes de insulina. Todos estos 20 personas estaban en tratamiento con insulina, no tenían, o por lo menos no cumplían con las características de personas con diabetes tipo 1, pero sí requerían una dosis, al menos una dosis de insulina intermedia al día. Recibieron una dieta control por 7 días y luego entraron al protocolo que consistió en 16 días de alimentación isocalórica. Isocalórica quiere decir que debían consumir la cantidad necesaria de calorías para no perder peso, ¿no? Esto es algo bastante interesante y es lo que hace diferente este estudio. Estas personas en promedio usaban 26 unidades de insulina al iniciar. Al terminar estaban usando 11 unidades de insulina 2 semanas después, pero más de la mitad, 11 de estos 20 individuos, al finalizar los 16 días ya no necesitaban insulina, ¿no? Como un efecto colateral, experimentaron una disminución de su colesterol total que arrancó en 206 y bajó en promedio a 147. Así que aquí tenemos algo bastante interesante y es que estamos viendo disminución en el requerimiento de medicamentos, específicamente de insulina, en corto tiempo en personas que no pierden peso, pero que sí tienen un cambio bastante importante en su alimentación, ¿no? Una alimentación basada en plantas. En esta intervención fue vegana, muy alta en fibra, muy baja en grasas. Y quiero aprovechar para compartirles algo de la vida real, ¿no? De la práctica clínica, un caso clínico de un paciente atendido en un esquema de inmersión, que es una modalidad intensiva de la medicina de estilo de vida. Un hombre de 43 años con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2, que debuta con una hemoglobina glucosilada de 12.3%, en ayunas glucemia de 322. No podemos detenernos mucho acá, pero al evaluar sus signos vitales del estilo de vida, estaba en una cronodisrupción. Esto genera resistencia a insulina, induce múltiples alteraciones que ahorita no podemos cubrir, pero es necesario tener en cuenta que la cronodisrupción, la falta de sueño o no estar alineados al ciclo circadiano aumenta muchísimo el riesgo de obesidad y de diabetes, y en aquellos que ya tienen diabetes dificulta mucho su buen control. Sedentario, esto también se ha mencionado, ¿no? El riesgo del sedentarismo, su alimentación, una alimentación baja en fibra, alta en grasas, altos niveles de estrés. Se le propone un programa intensivo que consta de esfuerzos para lograr una cronoalineación, una alimentación basada en plantas, en este caso vegana, muy alta en fibras, alrededor de 60 gramos de fibra al día, baja en grasa, alrededor entre 30 a 40 gramos de grasa al día, 1.700 calorías divididas en 3 tiempos todos los días, actividad física supervisada, actividades para manejo de estrés, de salud mental y salud espiritual. Y bien, a este individuo le pusimos un monitor continuo de glucosa. Esto fue justamente el año en que la pandemia nos golpeó más duro. Esto es el monitor continuo de glucosa el día antes de su internación. Por allí en la noche tuvo un problema y se le desconectó. Así que al día siguiente al entrar al centro se le vuelve a poner otro sensor. Y vamos a ver el comportamiento que tuvo a medida que se somete o que transcurre su permanencia en la intervención, que fue una intervención de 12 días, pero muy intensiva. Vemos como pocos días, 11 y 12 días después, así se ve
el registro de su monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Vemos un cambio bastante marcado. Como tenemos que resumir mucho, vamos a ver algunos valores a su ingreso y al día 12, ¿no? Una disminución de casi 400 miligramos por ciento en sus niveles de triglicéridos. Vemos su glucemia basal, que al comienzo era 320, a las 2 semanas era de 93. Vemos como los niveles de péptido C estimulado pasaron de ser 2.4 a 3.55, una mejoría del 48%. Esto tiene que ver con lo que mencionaba previamente, gluco y lipotoxicidad de células beta. Índice de resistencia calculado con OMA-IR, 3.8 a 1.26, que ya se considera normal, es una mejoría del 33%. Otra manera de medir, de evaluar la función de célula beta, el índice OMA2B estaba en 17% al inicio del programa y a los 12 días estaba en 46.7%, una mejoría del 30% también, y una disminución en los niveles de grasa visceral. Bien, estos son los datos del monitor continuo de glucosa 3 meses después de haber iniciado esta intervención en estilo de vida. Vemos una hemoglobina glucosilada proyectada de 5.5%, 95% de tiempo en rango y el 5% que le falta estaba dentro del rango considerado bajo por el sistema. Y pueden ver ustedes en la fotografía de esta persona el cambio que había experimentado. Este es un paciente atendido ya de manera ambulatoria, es diferente y por eso lo traigo. Tenemos que estar preparados para atender a distintos segmentos, a distintas personas. El primer paciente tenía un modelo de aseguramiento que le permitía una intervención como la que mostramos. Aquí tenemos una persona que se atiende en contexto ambulatorio, que llega referido por melanopostitis a repetición. Él sabía que tenía diabetes, pero no había querido atenderse. Por lo menos llevaba 2 años viviendo con la diabetes sin hacer nada al respecto. Exfumador, con áreas de oportunidad en su alimentación, sedentario. Vemos sus datos de composición corporal al inicio del esfuerzo y podemos ver aquí en un espacio de poco menos de 4 meses los resultados que obtiene, ¿no? Al mejorar su alimentación, al ser físicamente activo, al implementar estrategias para control de estrés. Vemos su glucemia basal como baja de 228 a 80, niveles de resistencia a insulina pasa de 8.3 a 1.9, que ya se considera normal en población mexicana. OMA2B, 37% de función de célula beta a 220, es algo que está reportado. Una pérdida de peso de 7 kilos, vemos que no necesitó una pérdida tan pronunciada de peso, ¿no? Y vemos cómo cambió su grasa visceral de 14.2 a 11. Aquí tenemos a este paciente recibiendo un reconocimiento por su esfuerzo, aquí junto a la máquina que muestra su nuevo nivel de hemoglobina A1C. Bien. Algunos critican o dicen que realmente no existe la remisión de diabetes porque hay daño o cambio en el fenotipo, ¿no? del páncreas de las personas, y por eso es necesario mostrar este paper publicado en 2020 en la revista Lancet, también del grupo del Dr. Roy Taylor. Y en ellos, y aquí publican cómo pacientes que alcanzan 2 años de remisión logran la recuperación estructural, ya no solamente funcional, pero también estructural en el páncreas. Y aquí entran a jugar no solamente lo que mencionaba previamente, de gluco y lipotoxicidad de célula beta, sino también factores epigenéticos que ya se han mencionado, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y ya vamos terminando. Tiene que ver con, recuerden cuando estábamos en la escuela, yo creo que la mayoría leímos o escuchamos en clase que cuando una persona desarrolla diabetes tipo 2, ya el 50% de la masa de células beta ha desaparecido, ha hecho apoptosis, pero datos más recientes han demostrado que eso no es cierto y que realmente en la diabetes lo que ocurre es una desdiferenciación de las células B madura que como respuesta al estrés metabólico
intentan diferenciarse hacia células alfa o hacia sus progenitores. Y las intervenciones en estilo de vida o la intervención en cirugía metabólica logra disminuir el nivel de estrés metabólico y de esa manera las células pueden, por mecanismos epigenéticos, volver a recuperar su funcionalidad, ¿no? Es algo que es necesario entender. Ahora, hemos mencionado distintas maneras de poder alcanzar remisión de diabetes tipo 2 y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba el doctor José Luis Palma, no es para todos los pacientes. Hay publicado un score que nos ayuda de alguna manera a poder seleccionar qué pacientes tienen mayor probabilidad de alcanzar remisión de diabetes. Esto es un score validado, se llama DIAREM. Sin embargo, su validación y sus posteriores pruebas han sido en el contexto de pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Sin embargo, nos ayudan a ubicarnos, ¿no? La edad es muy importante, la hemoglobina glucosilada de inicio, si requiere uso de medicamentos como insulina u otros, y se interpreta de la siguiente manera, ¿no? La proporción de pacientes que remiten es inversa al puntaje. 0% de los pacientes con más de 18 puntos alcanzaron remisión. Estos son series de miles de pacientes, pero un poco más del 80% de aquellos que tuvieron 0 a 2 puntos alcanzaron remisión de su enfermedad. Aquí vemos quiénes son los pacientes con mayor probabilidad de revertir. Son aquellos que tienen duración corta o que se encuentran en prediabetes, que tienen resistencia a la insulina porque tienen abundante adiposidad ectópica visceral. Esto es un fenotipo de las personas con resistencia a insulina, ¿no? La abundante adiposidad. Ser jóvenes, entre más jóvenes, si no están en el contexto de autoinmunidad, por supuesto, sin comorbilidades, que sean capaces de hacer cambios sustanciales en el estilo de vida y que tengan alta motivación para vivir y prosperar. Aquellos que tienen menor probabilidad son quienes llevan más años viviendo con la enfermedad, que tienen estigmas de insulinopenia. Esto se puede ver en el examen físico, pero también hay análisis que permiten establecer esto. Adultos mayores, aquellas personas que se encuentran ya delgados, lo que la literatura llama personas con diabetes gastadas, aquellos que ya no tienen adiposidad visceral, comorbilidades y complicaciones, limitaciones físicas que impidan la realización de actividad física y factores emocionales que mencionamos en último lugar, pero que son muy, muy importantes, ¿no? Y ya para cerrar, quiero compartirles que en Latinoamérica estamos realizando un ensayo clínico controlado, aleatorizado, que busca justamente resolver algunas de las inquietudes que permanecen todavía en cuanto a la remisión de diabetes. El ensayo clínico se llama Microbiar, caracterización y seguimiento del microbioma, indicadores de salud en personas con obesidad, prediabetes y diabetes tipo 2, bajo una dieta basada en plantas e intervención de estilo de vida. Este ensayo clínico está registrado en clinicaltrials.gov, allí lo pueden ver, pueden buscar detalles. Tiene una etapa transversal en la que revisamos a 480 personas, esta etapa ya se completó, y ahorita estamos en los 2 años de seguimiento a grupos de pacientes con obesidad, obesidad prediabetes, obesidad diabetes tipo 2, en el grupo de intervención que es en alimentación basada en plantas, coaching nutricional y medicina de estilo de vida, comparado con un grupo que sigue las indicaciones de la Asociación Americana de Diabetes. Se hacen múltiples mediciones y voy a hacer énfasis aquí en la taxonomía de la microbiota, también en la metagenómica, metatranscriptómica del microbioma, todo el camino hasta el final, hasta las rutas metabólicas. Y compartimos algunos resultados preliminares. Estos datos aún no se han publicado, el estudio está en curso, pero sí podemos ver que a medida que aumenta la diversidad alfa, medida por el índice de diversidad de Shannon, a medida que hay más diversidad microbiana en la microbiota de estas personas como consecuencia de los cambios en su alimentación, a medida que hay más riqueza también en su microbioma, vemos una disminución de su glucemia basal y esto se acompaña de una disminución en sus valores de resistencia a insulina. Todavía falta por procesar toneladas de datos, sin embargo, pues es un gusto poderles compartir algunos datos preliminares de este trabajo. Aquí podemos ver
cómo diferentes patrones de composición de la microbiota debido a la redundancia genética y funcional que hay en la microbiota, podemos ver cómo distintos perfiles pueden tener rutas metabólicas similares, y esto es algo que Microbiar va a ayudar mucho a entender en personas que siguen alimentaciones basadas en plantas. Un reconocimiento al equipo de investigación, somos más de 100 personas involucradas en las distintas tareas de este emprendimiento científico. Y por último, mencionarles que en el Standard of Care de diabetes tipo 2 para este año, se menciona que las personas con diabetes tipo 2 que en sobrepeso u obesidad, pérdidas modestas de peso mejoran los niveles de glucemia y disminuyen el requerimiento de medicamentos, y que pérdidas sustanciales mayores disminuyen la hemoglobina glucosilada y pueden inducir una remisión sostenida de la diabetes, ¿no? Múltiples modalidades de tratamiento, como modificaciones al estilo de vida, terapia farmacológica para la obesidad y cirugía metabólica, pueden servir para alcanzar estos resultados, ¿no? Así que la invitación es a compartir esperanza, ¿no? No todo está perdido cuando una persona recibe el diagnóstico de diabetes. Hay muchas maneras de ayudarle, podemos hacer mucho por ellos, y sin generar falsas expectativas podemos realmente, bajo la mirada de la medicina de estilo de vida, ofrecer nuevas opciones a nuestros pacientes. Agradezco mucho por su atención. Gracias, gracias por la excelente ponencia. Es muy importante que compartimos la parte de inspiración para las personas que están nos asistindo. O projeto Microbiar é projeto muito rico, com informações muito interessantes, que vocês, o grupo todo, está trabalhando nos últimos anos, e fico muito encantada com esta área de pesquisa. Graças por todas as ponências, excelente dia de encontro, está rico, e todas as pessoas, com certeza, estarão mais inspiradas em trabalhar com a medicina do estilo de vida. Estou aqui como a presidente da ALMA, da Associação Latino-Americana de Medicina do Estilo de Vida, invitando a todos para participar deste movimento e fazer o curso que estamos fazendo hoje como o primeiro free webinar. Estaremos também em nosso sítio com a apresentação que estará disponível em sítio de ALMA, que está novo, com artículos, com muitas publicações, e despertando mais intenção das pessoas de estudarem, com a possibilidade também de, em breve, fazer a certificação. Graças por las ponências, excelentes professores, é gosto estar com vocês. Vamos agora para a discussão, Dr. Johnny. Temos muitas coisas acá, muitas coisas inspirando as pessoas de casa, a audiência. Gracias, Vania. Realmente hemos disfrutado las ponencias esta tarde, todas excelentes, ilustrativas, compartiendo experiencia del mundo real para Ibero Latinoamérica. Y esto es el potencial que nos han regalado los amigos de España de poder mostrar las colaboraciones internacionales. Me gustaría iniciar con una pregunta o un comentario breve tanto a José Luis como a José Avellán, ¿no? José Avellán comentaba el término de diabesidad, ¿verdad? En tu presentación hablabas de diabesidad, este término muy interesante que tiene que ver con toda la combinación o el acompañamiento o la superposición diabetes y obesidad. En el mundo en el que vivimos, de la epidemia de sobrepeso y obesidad, dependiendo del país donde nos encontremos, y los daños de micro-macro angiopáticos. Muy interesante el riesgo relativo en relación a 1.85 de mortalidad por todas las causas. Interesantísimo. Y 1.6 creo que era por cardiovascular. ¿Algún comentario rápido, por favor, José Avellán, sobre este punto? Y luego después al doctor José Luis Palma, que nos comparta desde su perspectiva, desde su experiencia. Él mencionó que es fundamental seleccionar cuidadosamente los pacientes para la desprescripción, ¿no es cierto? La escalada inversa.
en la práctica, ¿qué recomendaciones prácticas, qué criterios deberíamos utilizar de manera práctica para seleccionar adecuadamente estos pacientes? Adelante. Bien, pues contestando al término que he introducido de diabesidad, yo creo que resume muy bien la relación tan estrecha y marcada por las vías patogénicas que inducen a la asociación entre obesidad y diabetes. Si nos damos cuenta, la mayor parte de la diabetes es diabetes tipo 2 y la mayor parte de esta diabetes tipo 2 está relacionada con sobrepeso y obesidad. Y hemos explicado la fisiopatología y la patogenia que ligan a este proceso de la obesidad, que antes se consideraba como un factor que estaba ahí. No, no, es un factor de riesgo cardiovascular mayor, porque de la mano lleva a la hipertensión, a la diabetes y a la dislipemia aterogénica, con aumento de triglicéridos, que es muy importante. Y luego, a la otra pregunta de la mortalidad cardiovascular, es decir, claro, es decir, aquí tenemos complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, lo que sí sabemos es que cuando se controla muy bien la glucemia, se controlan en cierta medida la evolución de la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Que eso es lo que padece y le hace tener ingresos hospitalarios y mala calidad de vida a los pacientes diabéticos. Pero su mortalidad está relacionada sobre todo con cardiopatía isquémica. Y eso son complicaciones macrovasculares. Y lo que nos han enseñado el Steno 2 y otros estudios así, que el enfoque multidisciplinar de control de la presión arterial y de los lípidos, sobre todo de la presión arterial, es tanto o más importante para la vida del paciente diabético que su control de la glucemia. A nosotros nos enseñaron las facultades de medicina que la diabetes es una enfermedad metabólica que tiene complicaciones cardiovasculares. Hoy día estamos en disposición de decir que no es así. La diabetes es una enfermedad cardiovascular que tiene una base metabólica. Hemos pasado de ver las conclusiones que produce la diabetes, que son las complicaciones cardiovasculares, a ver que el origen es una enfermedad cardiovascular. Es una enfermedad cardiovascular cuyo sustrato es metabólico. Excelente, excelente. Gracias. A ver, doctor José Palma, adelante. Estás con el micrófono en silencio. Se me oye ahora, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, yo lo expresé al principio de una manera más o menos sintética, que hay que tener mucho cuidado en la selección del candidato y de entrada se puede saber aquellos que van a responder a las estrategias de medicina de estilo de vida y a la supresión farmacológica en la diabetes tipo 2. Y esas características estaban basadas en la duración, en el recorrido que lleva la diabetes, en la evolución a largo plazo de la diabetes, en la edad del paciente. Estos son datos fundamentales. Y también en la actitud que el propio paciente manifieste a la hora de la propuesta que le haga su médico para ir reduciendo poco a poco la medicación de manera progresiva. Es evidente que no todo el mundo está dispuesto a aceptar una dieta como la que nos ha mostrado Lujon en una de las diapositivas, con un vaso de leche, una tostada de no sé qué y una ensalada para la cena, ¿no? Esto se le hace muy complicado a mucha gente y entonces pues muchos no lo aceptan. Pero luego, al margen de estas características que yo he dado, en la cual la actitud mental es muy importante a la hora de contar con un paciente que va a ser respondedor a las medidas o a las estrategias de medicina de estilo de vida, Lujon ha presentado unas tablas en las cuales se veía muy claramente cuáles eran los pacientes que iban a responder en función de su actividad pancreática, de la normalización
o la tendencia a la positividad en la secreción de insulina de sus células beta, de la cantidad de grasa que podían tener en órganos vitales como el corazón, como el hígado y en otros factores. Por eso hay que insistir mucho de que esto no vale para todos los diabéticos, que hay que seleccionarlos mucho, pero que el camino no ha hecho más que comenzar y que por tanto posiblemente en el futuro pues sean cada vez más los pacientes que se puedan beneficiar de estas estrategias. Y haciendo énfasis en lo que acaba de comentar Pepe Avellán en relación a la diabetes, sí, efectivamente la Asociación Americana para la Diabetes definió que la diabetes es una enfermedad cardiovascular de origen metabólico y en eso estamos todos de acuerdo. Como decía yo en mi intervención, el 30% de los pacientes cardiovasculares que acuden a una consulta de cardiología por un problema cualquiera, fundamentalmente de origen arterial coronario o por insuficiencia cardíaca, el 30% son diabéticos. Y es muy raro ver un paciente hoy en día con los recursos terapéuticos que tenemos, verlo morir de un coma cetoacidótico, mientras es muy común ver como el 80% de los pacientes diabéticos mueren por una enfermedad cardiovascular, llámese infarto de miocardio, llámese ictus, llámese enfermedad arterial periférica o insuficiencia renal. Excelente los comentarios. Hay una situación que para mí ficou muy importante para realzar para las personas que están aquí en la audiencia. Eu trabalho com o exercício físico, avaliando a parte genética e os cambios em estilo de vida com a prática de exercício, reduzindo em 74% a incidência de diabetes. Isso foi para mim um trabalho de grande valor porque agrega uma avaliação de câmbio efetivo. E não há simplesmente o apontamento de carga genética, mas como a epigenética e o estilo de vida agregam em os câmbios de medicalização e a parte que é a perda de peso. João, gostaria de discutir um pouco com vocês uma parte que para mim é muito prática. Acá em Brasil, não sei se em México, em Espanha, em outras partes do mundo, há uma certa carbofobia. Carbofobia, quando falamos de dieta, os cambios de dieta plant-based para preferencialmente baseada em plantas e vegetais, as pessoas falam que vão ganhar graça e não lograr sucesso em la perda de peso. E para mim e para nós outros que trabalhamos com esta área de medicina do estilo de vida, há uma questão de lipotoxicidade, a inflamação crônica e a disglicemia por la grasa que temos em la dieta, que é com a gordura e a sobrecarga das proteínas. Me gostaria de que comentasse a microbiota em tu projeto Microbiar e esse aspecto prático para termos em nosso dia a dia um aconselhamento mais ativo para as pessoas cambiarem para dieta preferencialmente baseada em plantas. Bueno, Vania, gracias por la pregunta, pero es una pregunta con respuesta compleja un poco, ¿no? Por supuesto, sabemos, hay un auge muy fuerte en la comunidad low carb, ¿no? Con esfuerzos, incluso algunas publicaciones, una empresa ya billonaria en el mundo que se llama Virta Health, que ofrece remisión de diabetes con alimentación, con dietas keto, ¿no? Sí. Basadas en grasa, ¿no? Cantidades muy altas de grasa y de proteínas. Sin embargo, tratando de acortar la respuesta, no la puse porque realmente no se logra remisión de diabetes. Sí logran en el primer año, y eso lo mostró un paper que ellos publicaron hasta 2019 con el seguimiento de su primera cohorte de pacientes, donde mostraban un resultado que permitía cumplir con el umbral de remisión que había en ese momento, pero que al segundo año ya se había perdido, y además
ellos utilizan sus propios criterios de remisión, que incluye dejar metformina, ¿no? Metformina, la dosis que usan, sabemos que puede bajar al menos 1% de hemoglobina glucosilada, así que por eso realmente no se acepta. Además, hay una razón fisiopatológica básica, y es que cuando no puedes evaluar el metabolismo de los carbohidratos en personas a quienes no le estás dando carbohidratos, ¿verdad? Está demostrado que las personas que siguen una aproximación alta en grasas aumentan su resistencia a insulina, ¿no? Estas personas, cuando les haces cualquier tipo de prueba de tolerancia oral a los carbohidratos, te puedes dar cuenta que su resistencia a insulina no ha hecho sino aumentar. Entonces, no pueden cumplir, algunos pacientes pueden cumplir con criterios sencillos basados nada más en hemoglobina glucosilada, pero su riesgo cardiovascular está aumentando. El principal mecanismo fisiopatológico que subyace a la mayoría de personas con diabetes tipo 2 está empeorando, que es la resistencia a insulina. Así que se desaconseja totalmente desde aquí y desde el cuerpo más robusto de evidencia científica esa aproximación para la remisión de diabetes. Gracias, gracias, amigo. Si me permites, Vania, me gustaría hacer un comentario, porque Sí. aunque hemos hablado, pero entiendo que ha sido un poco de pasada, sobre la etiología tanto de la obesidad como de la diabetes, y hemos hablado evidentemente de epigenética, pero tengo la sensación de que no suficientemente. Y los últimos trabajos que están apareciendo, tanto en diabetes como en obesidad, estiman que la carga genética no supone más de un 20 o un 25% de la probabilidad de ser diabéticos cuando tus padres han sido diabéticos, tus progenitores, y lo mismo ocurre con la obesidad. Y sin embargo, la epigenética ocupa pues casi el 70 o el 75% de la etiología responsable de estas dos enfermedades que se asocian tan comúnmente. Y dentro de esta epigenética hay estudios que indican que entre el 50 y el 55% de esas modificaciones epigenéticas están motivadas por cambios en el estilo de vida a peor. Por tanto, lo importante para evitar la presencia, primero, la aparición de estos dos procesos fisiopatológicos y sobre todo evitar su progresión es, insisto una vez más y como final de mi intervención, en la importancia que tiene insistir en que se adopten estilos de vida saludables, porque se evitarían hasta el 85% de esas enfermedades que la OMS definió como enfermedades crónicas no transmisibles y que son las que causan mayor morbilidad, pero también mayor mortalidad. Genética no es lo destino, ¿Puedo, es lo puedo aportar una cosa graciosa? Antes de la ON ya lo dijo Miguel de Cervantes en Don Quijote. Le dice Don Quijote a Sancho: querido amigo Sancho, come poco y cena más poco, que en la oficina del estómago se fragua la salud del cuerpo. Sí. Muy buena, muy buena. Quería hacer un comentario breve por el tiempo al doctor Lu Young, que me pareció excelente y fantástica, igual que todas las presentaciones de esta tarde, pero específicamente tú mostraste allí un cuadro de mayor probabilidad y menor probabilidad, ¿no es cierto?, de el perfil de los pacientes para la reversión, para seleccionar con mayor o menor probabilidad, ¿no? Y de manera interesante mencionas ahí personas jóvenes, que es un criterio común a todas las otras patologías crónicas, sin comorbilidades y de reciente comienzo, ¿no? Hay una relación inversa entre el tiempo de evolución y todo lo demás. La pregunta es básicamente, cuando tú empiezas un tratamiento en un paciente con diabetes, ¿lo empiezas específicamente para obtener la reversión o para obtener beneficio clínico independientemente cuál sea en ese paciente, ¿no? ¿Y cuál sería la explicación de estos criterios que están dando mayor probabilidad de respuesta, sin que el que tenga menor probabilidad significa que nunca va a poder alcanzar ese nivel? Porque hay excepciones y también pacientes de larga data, de más de 10 años del diagnóstico, que también pueden llegar a alcanzar este tipo de respuesta, ¿no? Oh, sí, gracias por esa pregunta y ese comentario, Johnny. He visto personas de más de 20 años de diabetes tener remisión, sin embargo no son muchos, no son los más frecuentes. Y sí, las distintas series de pacientes que se han publicado permiten ver que hasta ahora esos son los factores predictores mejor conocidos, ¿no? Se está trabajando para identificar algunos moleculares
La microbiota nos va a ayudar mucho para esto. Y la verdad es que no se diferencia mucho el tratamiento que desde la medicina de estilo de vida logra la remisión del que cualquier persona con diabetes tipo 2 debe recibir, ¿no? De hecho, medicina de estilo de vida está embebida en las guías de práctica clínica de las mejores sociedades científicas del mundo. Si vamos a ver las guías de ADA, las guías de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, pues aparece medicina de estilo de vida como la base de cualquier modalidad de intervención en diabetes tipo 2. Así que realmente el tratamiento debe comenzar por medicina de estilo de vida. Esa es la base de cualquier tratamiento correctamente hecho en enfermedades crónicas. Y sobre el camino podremos ir viendo si se llega a remisión o no. En personas que tienen tal vez mejor aseguramiento, que tienen la posibilidad económica de hacer algunos estudios un poco más avanzados, podemos evaluar sus niveles de sensibilidad a insulina, podemos evaluar su función de célula beta y eso nos aproxima mucho más, ¿no? a saber quién tiene más posibilidades de alcanzar remisión. A mí, si los moderadores me permiten, aunque estamos muy pasados de tiempo, me gustaría preguntar a Johnny de la Cruz, a su gran experiencia como oncólogo clínico. No hemos hablado esta tarde de la trascendencia que tiene la diabetes y cuando va sobre todo de la mano de la obesidad, porque se sabe, según muchísimos estudios, que multiplica por 2 o por 3 las posibilidades de que ese paciente diabético sufra un cáncer en relación a un normoglucémico. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto, Johnny. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los cuales tanto la obesidad, pero sobre todo la diabetes, condicionan la posibilidad de sufrir un cáncer, multiplicando esta probabilidad, según algunos estudios, por un 2 o por un 3? Excelente, gracias José Luis Palma. Realmente la relación entre hormonas y cáncer ha sido estudiada durante mucho tiempo. Más recientemente la obesidad está relacionada con más de 13, 14, 15 tipos diferentes de cáncer. Los mecanismos son múltiples, ¿no? En realidad la insulinoresistencia, como ya hemos hablado previamente, parece ser la vía inicial o la vía final común de todas las enfermedades crónicas, incluido el cáncer. Hoy hablamos de enfermedades cardio-oncológicas y cómo se intercambian. Pasar de una patología oncológica a una patología cardiometabólica tienen un trasfondo común, que es la inflamación, que ya hemos mencionado, pero el paciente con diabetes tiene algunas características. Primero tiene insulinoresistencia, después tiene hiperinsulinemia, una cosa interesante, y también tiene hiperglucemia, pero además tiene liberación de algunas sustancias y citoquinas, entre otras. Por ejemplo, el insulin-like factor growth, ¿no? El factor de crecimiento insulínico tipo 1 y tipo 2, que se sabe claramente que son promitóticos, ¿no? La Sociedad Americana de Oncología Clínica ha mostrado por lo menos 10 diferentes pathways, que son mecanismos fisiopatológicos a nivel molecular, que explican la relación entre diabetes, y al hablar de diabetes hablamos de insulinoresistencia, también hablamos de hiperglucemia, y los diversos mecanismos. Sucede que las bases genéticas y moleculares de las enfermedades crónicas como diabetes son muy superponibles actualmente a las bases del cáncer. Y aquí el comentario a lo que presentó el doctor Lu Yong, ¿no? Él habló de las células alfa, del perfil alfa, pero habló también de las células beta y mencionó el tema del concepto de la desdiferenciación. Este concepto es prestado de la oncología. Es prestado de la oncología, ¿no? Si cerramos el micrófono, Jacqueline, por favor, gracias. Entonces, este tema, creo yo, da para poder charlar mucho y puede ser tranquilamente uno de los temas en las próximas conferencias. Gracias, José Luis. Sí. João, como ustedes comentou, que hace una base para todas las publicaciones en medicina del estilo de vida, mas não lo ensinam. Não há nada na prática das faculdades, e o cambio de mentalidade, o cambio de las bases em las universidades, como Ricardo Palma, a Universidade de Tamaulipas, Montemorelos, com pessoas muito fortes, muito interferentes. Como hablaste, há uma esperança. Com essa esperança, gostaria de invitar vocês para participar do nosso Congresso del Alma
que será em Cancún, provavelmente iremos anunciar. Não sei se Lujon consegue passar a pantalla com o congresso, por favor, Lujon. Está con Dr. Naum. Sí, sí, sí. Ya mismo aquí lo estoy descargando para pasar. Y por último quisiera mencionar que en representación teníamos previsto que el secretario de Salud de Tamaulipas, el gobernador del estado, que es un cardiólogo, tenían proyectado conectarse, saludarles a ustedes, a la audiencia, pero por motivos de su agenda no ha podido estar. Sin embargo, les envía saludos y el agradecimiento por esta integración que nos permite avanzar, ¿no?, en todo el esfuerzo que hace el gobierno del estado para cumplir con las recomendaciones que se hacen para que podamos mejorar las condiciones con las que atendemos a nuestros pacientes de manera individual, pero también lo que tiene que ver con que como miembros del equipo de salud nos convirtamos en actores de la salud pública, ¿no? De los determinantes sociales de salud, de cumplir nuestras funciones en lo que tiene que ver con los entornos saludables, y para eso se está trabajando desde cada una de estas asociaciones representadas aquí. Así que nada más quería transmitirles el saludo y el agradecimiento del secretario de Salud de Tamaulipas, el doctor Vicente Joel Hernández Navarro, y nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, que lamentan no podernos acompañar en este momento. Y voy a compartir pantalla para transmitir entonces el video del Congreso que está organizando el ALMA para este año. A ver si lo consigo. Gracias, Lujon, para invitar a las personas a participar de ese movimiento, estar con nosotros en la Riviera Maya. Gracias por todo, por la presentación, por todas las ponencias. Un honor estar con ustedes, por LAUMA, por la presidencia. Bienvenidos al LAUMA, participen del movimiento en medicina del estilo de vida. Gracias, Johnny, por todo. Dr. José Luis, Dr. José Abelán. Muy importante estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias, Johnny. Y gracias a todos, y gracias especialmente a los que nos han seguido durante estas 2 horas que llevamos de webinar. Gracias a todos. Un Gracias. saludo para Bueno, todo Ibero Latinoamérica. Nos vemos pronto. Chao, Hasta chao. luego, gracias. Chao, chao. Gracias, Gracias. gracias.